Seguimos con más de noticias Globovisión Salud. Hoy vamos a hablar sobre la obesidad y las consecuencias que trae para nuestra salud, más allá de lo físico o lo estético. Justamente la doctora Andrea Bonelli, médico internista, nos va a hablar sobre este tema. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias por la invitación, Daniela. Bueno, nosotros vamos también a conectarnos con ustedes en Instagram Live a través de @DanielaJSalas para que le puedan hacer las preguntas a nuestra especialista del día de hoy. Vamos a hablar de la obesidad. Una pandemia, sin duda alguna. Sí, correcto. ¿Por qué realmente es denominada una pandemia? Bueno, realmente para el año 2025 se estima que aproximadamente 1,5 billones de personas van a sufrir de obesidad. El problema de la obesidad, como tú bien decías, no es precisamente el tema estético, no es que la gente se ve fea porque está gorda, es todo lo que conlleva estar obeso, ¿ok? Es problemas articulares, problemas musculares, dificultad para la realización de cualquier actividad diaria, dificultad para llevar a cabo tus actividades cotidianas, para trabajar, para ir al cine, para vestirte, para tener salud cardiovascular, para controlar los niveles de glicemia en sangre, ¿ok? Actualmente se considera incluso que el problema de la obesidad es que es un problema inflamatorio. El paciente está constantemente inflamado y de hecho lo vimos incluso con la pandemia de la COVID-19, que los pacientes que más se complicaban eran precisamente los que estaban más obesos. ¿Okay? Por supuesto, vemos entonces a un paciente obeso que hay que consultar cuál es el motivo también de su problema. Porque sí, muchas veces el desorden alimentario está allí, puede estar presente incluso como un ingrediente adicional, pero a veces no es un total. No es un todo. De hecho, es una enfermedad multifactorial, ¿ok? Tiene cabida lo genético, hay pacientes que de verdad traen una carga genética que es muy difícil de manejar, hay pacientes que tienen factores ambientales que afectan el peso y no solamente eso, el uso de ciertas medicaciones, de ciertos medicamentos para ciertas patologías pueden generar también aumento del peso corporal. Cuando hablamos sobre los otros factores, nos nombraba el colesterol, el triglicérido, la lipidemia, nos decía incluso los factores hormonales. Cuando se hacen estos estudios, ¿cuáles son las acciones a tomar con estos pacientes? Primero se hace la historia clínica, que siempre es lo más importante, interrogar al paciente y evaluar al paciente. Al contrario de lo que previamente se pensaba, por ejemplo, ser hipotiroideo no es sinónimo de ser gordo, ¿ok? ¿Puede que eso afecte el tejido adiposo y que aumente el tejido adiposo en el organismo? Sí, pero no va a ser un solo agente causal. Habitualmente, como ya decías, es la transgresión dietaria, ¿ok? El paciente que consume más energía, o sea, que ingiere más energía de la que logra escapar de su organismo durante el día a día. El hecho de la falta de ejercicio y el sedentarismo al que ya estamos habituados cuando estamos en este ritmo de vida actual. También, como te comenté, el consumo de ciertos medicamentos que pueden incrementar la posibilidad del aumento de peso y también a nivel hormonal puede afectar, el hecho de que el paciente tenga estatosis hepática o hígado graso, el hecho de que el paciente tenga trastornos hormonales con respecto a la parte de la salud sexual de la mujer, por ejemplo, ciertas hormonas uterinas que pueden afectar también al peso. Por supuesto, vemos todos estos factores que son como muchos ítems que revisar cuando se está en consulta. Porque a veces se piensa o se acusa al paciente con sobrepeso o con obesidad de que es tu culpa, porque es que te alimentas mal o eres totalmente sedentario. Mucha de esa parte, como usted nos explica, tiene razón. Pero muchas veces el paciente se ejercita, se alimenta bien, hace miles de dietas. ¿Por qué es tan importante hacer acompañamiento también con un nutricionista? Porque a veces vemos muchas dietas, incluso en internet, colocamos dietas o nuevas dietas y nos aparece un gran abanico. Pero todo eso funciona para todo el mundo. No, tiene que ver de manera importante en nuestro país, hay un tema cultural, ¿ok? A nosotros nos criaron con el tema de que con las comidas tomamos jugos de frutas y que el jugo de fruta es mucho más rico si yo le coloco una cucharada de azúcar con respecto al que no tiene azúcar. Cuando la verdad es que ahora se acepta que el paciente debería comer la porción de fruta. Como tú dices, la mayoría de los pacientes que consultan por obesidad te dicen, doctora, yo he pasado la mitad de mi vida haciendo dieta. Yo hago actividad física y a veces el problema es estructura, no tenemos estructura para comer. Comemos a deshoras, de repente pensamos que porque estamos comiendo muchos vegetales con la comida, eso es saludable, pero no vemos lo que adicionamos a esa ensalada, por ejemplo. Entonces le ponemos pedacitos de queso o la tocineta y los crutones y el aderezo que utilizamos tiene exceso de grasas poliinsaturadas y todo eso afecta negativamente sobre el déficit calórico que deberíamos tener para perder peso. Le vamos dando ingredientes que por supuesto son deliciosos, pero que juntos
no nos ayudan mucho. Podemos Correcto. comernos, pero de una manera más balanceada. O sea, Sí. no se dice que hay que eliminar todo de nuestra dieta, sino que hay que saber comer. De las dietas restrictivas queda el cansancio. El paciente cuando tú les prohíbes comer algo, le da más ganas de comerlos y hace mayor transgresión dietética y se molesta más. Ahí es que educarnos. Es una educación totalmente de equipo multidisciplinario. Por acá Nelson Rubio, 225, nos saluda desde Táchira, dice que muy buen programa, felicito a la doctora. Además Vicente nos escribe por acá y nos dice también la obesidad es un sinónimo entonces de hígado graso por el consumo de azúcares y carbohidratos. No necesariamente, pero sí se estima que aproximadamente un 85% de los pacientes obesos van a tener aumento de la grasa visceral. La grasa visceral es la circunferencia abdominal. Y así como estamos por fuera, vamos a estar por dentro. Si yo tengo aumento de la grasa visceral, también voy a tener aumento de la grasa en los diferentes órganos. ¿Cuándo podemos determinar si lo que tenemos es un sobrepeso o si realmente estamos obesos? Ok, bueno, actualmente según la Organización Mundial de la Salud se acepta que para determinar si un paciente es obeso o no, utilizamos únicamente el índice de masa corporal. El índice de masa corporal se calcula de manera muy fácil a través de una formulita que nos dice que es el peso entre la talla al cuadrado, ¿sí? Y según los valores que nos dé, vamos a determinar si el paciente es obeso o no. Sin embargo, actualmente se acepta que no solamente el índice de masa corporal es sinónimo de obesidad. Hay pacientes, por ejemplo, que están delgados, pero están desnutridos y ese paciente también tiene alto riesgo cardiovascular porque lo más probable es que tenga aumento de la grasa corporal con respecto a la masa magra o la masa muscular. Claro, y además podemos tener un paciente el cual esté delgado pero tenga hígado graso. Correcto. También sucede con el colesterol y el triglicéridos Elevados. Totalmente un valor que no es el adecuado. Entonces hay que tener un balance. O sea, ni porque estemos muy delgados estamos sanos, ni la obesidad es sinónimo de salud, sin duda alguna. Pero qué buena noticia nos puede traer el día de hoy por esos pacientes obesos que nos están viendo en este momento, porque me imagino que complicado también a nivel de autoestima verte y decir es que estoy obeso o estoy obesa, o que no tanto que te lo digas tú, pero que de repente se lo recuerden a cada rato. Y creo que eso es un factor y hay que concientizar a la población, porque a veces somos muy crueles como sociedad, incluso desde que estamos muy pequeños. Parece un chiste, pero no lo es. Sí. Bueno, es una conducta aprendida. Eso nos lo enseñan desde que estamos en casa. Entonces al niño gordito no lo invitamos a jugar porque es más lento y entonces nos va a retrasar el juego. ¿Qué buenas noticias tenemos en la actualidad? Uno, que hay muchas maneras actualmente de perder peso de manera saludable, llegar a un peso ideal y que el paciente esté sano, que realmente es lo importante, que tengamos longevidad a expensas de calidad de vida, que el paciente no necesariamente tiene que tener un índice de masa corporal por debajo de 25 para decir que está sano, pero que no tenga enfermedad cardiovascular, no tenga diabetes, no tenga hipertensión. Y eso lo logramos a través de múltiples métodos. Lo más importante es la dieta, ¿ok? No significa que nos vamos a privar de comer todas las cosas que nos gustan, simplemente hay que buscar un balance, ¿ok? Y a veces necesitamos apoyo nutricional porque, como les dije anteriormente, lo que nos falta es estructura. Lo otro es que actualmente contamos con un arsenal terapéutico inmenso para la disminución de peso que no solamente incluye la cirugía bariátrica, también están incluidos ciertos medicamentos que ahora están en el mercado y que podemos echar manos para ayudarnos para bajar de peso. Por acá Sebas nos pregunta que qué opinas sobre los alimentos light o ligeros. Mira, depende mucho de la calidad del alimento. Siempre no es nada más fijarnos en que diga light, porque a veces cuando un alimento es light significa que utilizaron otros métodos o otros químicos para mejorar el sabor, que habitualmente es muy feo en los alimentos que son netamente integrales, y otros químicos para también suplantar aquellos que se suponía que nos hacían daño. Entonces, si previamente le quité el azúcar refinada, pues ahora tengo acesulfame K, que ya sabemos que es cancerígeno. ¿Ok? Entonces, los alimentos light hay que verlos con lupa. Es más importante ver la tabla nutricional del alimento que vamos a consumir y siempre saber que los primeros 3 ingredientes que tiene un producto van a ser los más importantes o los que tienen mayor cantidad por ejemplo, en el pan. ¿Okay? Si dice harina de trigo, es que es pura harina de trigo. Totalmente. Por acá también nos dicen sobre la obesidad. Dice que la obesidad es el mayor problema para muchas enfermedades. Vamos a hablar entonces cuáles son esas principales enfermedades que nos pueden atacar el organismo y que la persona puede estar en riesgo debido a ello. Depende mucho de la edad del paciente, ¿ok? En la edad, los pacientes jóvenes contemporáneos, que ya actualmente la OMS actualizó que es hasta los 65 años, la hipertensión, la diabetes, la osteoartrosis son los principales problemas de salud pública. Sí, esto es importante destacarlo porque, como lo decíamos al principio, a veces pensamos, bueno, quiere rebajar solamente por verse bien, pero esto no es un asunto solamente de verse bien o de repente de estética, de vernos, ay, qué más bonito estoy o qué más guapo estoy en caso de los caballeros. No,
esto es un problema más allá. Cuando nos habla sobre este balance, usted que es médico internista, con respecto a ello, nosotros nos acostumbramos de repente a ir al médico cuando algo nos duele. Cuando algo ahí no está funcionando bien, es cuando decidimos ir al médico. Y a veces buscamos como que saltarnos todas las reglas e irnos directamente a los especialistas. Pero ¿por qué es tan importante que pasemos por este filtro, por el médico internista? Uno, lo primero es que debemos aprender a hacer prevención. Aquí no hay cultura de prevención. Como Totalmente. tú dices, vamos al médico únicamente cuando hay algo que está pasando, que está mal. Cuando el paciente viene con obesidad, es un paciente que viene con un trasfondo que no es solamente el hecho de estar gordo, es un problema psicológico, es que hay problemas en casa, es que no tengo la capacidad para alimentarme adecuadamente porque lo que tengo más a la mano es el uso de carbohidratos refinados, es más barato comprar la pasta que yo ir y comprar quinoa, por ejemplo, y entonces tengo que buscar métodos para adaptar mi alimentación a que sea saludable y a lo que yo pueda comprar, que es lo más importante. ¿Okay? Claro, nos hablaba hace unos minutos también, por ejemplo, sobre el jugo, que nosotros agarramos, licuamos la fruta y le agregamos dulce, le agregamos azúcar. Pero no solamente basta con eso en el plato venezolano, sino que tenemos un plato de repente con un pollo guisado con papa, zanahoria, arroz, plátano. Y una ensaladita porque está sano, pero Exacto. realmente estamos comiendo equilibrado. O sea, nuestra cultura alimentaria venezolana, a pesar de que es muy rica, eso sí, estamos de acuerdo todos, es beneficiosa para nuestra salud. No. Realmente no hemos aprendido a comer adecuadamente. Tenemos que saber que siempre en el plato de la comida tiene que haber una proteína, ¿ok? Una grasa saludable, y dentro de las grasas saludables tenemos que saber elegir el aguacate, el aceite de oliva, el aceite de coco, que ya todos sabemos que de repente no están a la mano de todos, un carbohidrato, y hay que preferir siempre los carbohidratos de absorción lenta y no los de absorción rápida. Y por ejemplo, el querido plátano de los venezolanos es un carbohidrato de absorción rápida. Él entra, yo me siento muy saciada en el momento y el hígado lo lee como un azúcar, lo convierte en un azúcar y eso se diluye rapidito, se metaboliza súper rápido. Voy a tener hambre otra vez rápidamente y voy a necesitar introducir otro carbohidrato de absorción rápida. Pero ¿Okay? por lo menos sancochado, más que frito. No. Sigue siendo igual de malo. Sirve si, por ejemplo, vas a entrenar. Ok. Entonces entrenamos y comemos el camburo, comemos el plátano como una medida para recuperar energía. Ahí sí sirve, ¿ok? Pero no como acompañante de una comida. Claro, es que de verdad tenemos un desequilibrio total, porque es que incluso a veces le agregamos rebanadas de pan. Entonces A la está pasta, allí, con la Coca-Cola. a la pasta, más el refresco. Entonces es complicado, porque es una cultura, es una Sí. cultura alimentaria que, como dice usted, no hemos aprendido. O sea, No. lamentablemente no hemos aprendido y han pasado generaciones, y por eso es tan importante ir viéndolo. Cuando adoptamos estas dietas radicales, que es lo que nos dice, nos cansamos rápido por eso, porque venimos de repente de un gran abanico de alimentos combinados y nos vamos a una restrictiva, es que no vamos a aguantar. Correcto. Y no, como lo decíamos, no todas las dietas es para todo el mundo, entonces a irnos personalizados, eso sí nos ayuda. Sí, de hecho, ahorita está muy de moda la dieta cetogénica. No todo el mundo puede hacer dieta cetogénica, todo el mundo puede echar mano de la gluconeogénesis para poder bajar de peso. Eso es específico para cierto tipo de pacientes. Entonces, por ejemplo, un paciente diabético tal vez no se va a beneficiar tanto de una dieta cetogénica. ¿Tiene que hacer una dieta hipocalórica? Sí. Tiene que hacer una dieta hipocalórica, pero esa dieta tiene que estar orientada hacia el requerimiento energético que tiene ese paciente diariamente y eso también va a depender, uno, del consumo de energía, de la actividad física que haga, de si hace deporte o no y de los requerimientos basales según el metabolismo del paciente. Muy bien, vamos a irnos a una pausa. Al regreso seguiremos conversando sobre las recomendaciones que nos trae nuestra especialista el día de hoy, porque son bastantes. Y de verdad hay que tomar nota. Por acá ya hay bastantes comentarios que nos están haciendo llegar, incluso unos bastante largos. Vamos a aprovechar el corte para revisarlos y para que nuestra especialista nos los ayude a responder. Andrea Bonelli nos seguirá acompañando, médico internista. Así que regreso, preguntas a través de @salud_gb, @DaniloJSalas. Volvemos.